Enseguida se concede el uso de la tribuna al senador Héctor Flores Ábalos, del Grupo Parlamentario del Partido Acción Nacional, para presentar un proyecto de decreto por el que se adiciona el artículo 2 bis de la Ley Monetaria de los Estados Unidos Mexicanos en materia de ahorro en plata. Gracias, vas a ver. Muchas gracias, senador presidente, compañeras y compañeros senadores. Sin ahorro no puede haber crecimiento económico. Al analizar los obstáculos para el crecimiento económico en México, hay factores históricamente identificados, como la corrupción o la delincuencia organizada o la impunidad o un Estado de Derecho débil o deficiente. Y hay también algunos otros factores macroeconómicos como la falta de competencia, la inadecuada regulación o la baja calidad de capital humano, todos ellos identificados como inhibidores de la inversión y por lo tanto del crecimiento económico. Este análisis es importante, pero como casi siempre ocurre, resulta insuficiente. Lo es insuficiente porque se olvida que una variable determinante del crecimiento económico lo constituye el ahorro y precisamente el ahorro interno. México debe voltear a ver al ahorro interno como parte o como puntal de su desarrollo. El desgaste derivado de la renegociación del Tratado de Libre Comercio de América del Norte ha mostrado que nuestro país debe trabajar en alternativas que permitan proteger nuestra economía, sin demérito de buscar otros mercados, como se ha dicho, o de diversificar relaciones comerciales. Una alternativa poderosa es reactivar el mercado interno y dentro de esa alternativa empoderar el ahorro popular, el ahorro sobre todo de la clase trabajadora, es una herramienta fundamental. Por esa razón proponemos una serie de iniciativas que están directamente enfocadas a la protección y fomento del ahorro popular. Se trata de medidas fiscales y de medidas no fiscales. Primeramente, proponemos evitar que exista ingreso acumulable y, en consecuencia, retención del impuesto sobre la renta en cuentas de ahorro cuando el rendimiento nominal sea menor a la tasa de inflación publicada. Si me permiten decirlo, es absurdo que teniendo un rendimiento real negativo, es decir, perdiendo valor frente a la tasa de inflación, todavía el fisco haga una retención que no hace sino disminuir el capital y con ello el rendimiento y el ahorro. Proponemos en consecuencia que el cálculo del índice denominado ganancia anual total en la variable particularmente que se refiere a la inflación sea trimestral y no anual. Lo anterior buscamos que provoque que el dinamismo de la economía se refleje efectivamente en la oferta bancaria de tasas de rendimiento. También proponemos eliminar la retención por pago provisional en los casos en que el rendimiento mensual sea inferior al índice de inflación esperado en ese trimestre. Si se permite la retención, en realidad se merma injustamente el capital, pues impide que el monto completo del interés se capitalice a sabiendas que el cobro del impuesto no procede por tratarse de un rendimiento real negativo. También hablaba yo de algunas medidas no fiscales. Una de ellas, la primera, es modificar la Ley de Instituciones de Crédito para ampliar el plazo de 3 a 6 años en el caso de las cuentas que se consideran inactivas y que pasan a formar parte de la denominada cuenta global o cuenta concentradora. También proponemos que haya una notificación fehaciente por parte de las instituciones de crédito para fortalecer los derechos de esos ahorradores. Y finalmente, proponemos que el destino de estos recursos, si bien están orientados a la beneficencia pública, haya una parte que el gobierno federal destine a programas de fortalecimiento, de fomento, y protección al ahorro y de inclusión financiera. También, como parte de las iniciativas, proponemos una serie de modificaciones a la ley monetaria en relación con el ahorro en moneda de plata. El paradigma actual de la economía y el rol de la moneda mexicana en ella hacen que el país dependa
como gran parte del mundo, del valor de las divisas extranjeras. En ese sentido, el reciente retorno al proteccionismo comercial en los Estados Unidos de Norteamérica hace altamente probable que en el futuro México registre un menor ingreso de dólares y, en consecuencia, una devaluación del peso, aunado a que en los últimos 10 años el fenómeno de la inflación ha ocasionado que su poder adquisitivo haya caído casi hasta la mitad. Por lo anterior, es un hecho que durante los próximos años el ahorro nacional en pesos se verá afectado por el fenómeno de la pérdida, sea lenta o acelerada, real del poder adquisitivo de la moneda. En ese sentido, resulta necesario buscar alternativas para el fortalecimiento de la economía mexicana, no desde las perspectivas del financiamiento o del endeudamiento innecesario, sino a través del ahorro como componente esencial de la política macroeconómica. Como se puede entrever, la pérdida del poder adquisitivo de la moneda afecta de forma directa y real al ahorro a través de los medios, herramientas o instrumentos tradicionales, generando en el público ahorrador una percepción negativa a la cultura de las finanzas y del ahorro mismo. Es responsabilidad del gobierno mexicano y especialmente de este Senado de la República vigilar que los instrumentos de ahorro cumplan con la función de proteger al ahorrador contra esa eventual pero inevitable pérdida. Históricamente, la plata ha demostrado ser un buen medio para conservar el valor del tiempo, aunado a que México es el primer productor mundial de este metal precioso. Sin embargo, hasta ahora no se ha aprovechado en todo su potencial. Hoy en día la plata se concibe como una mercancía, se comercializa con ella y se exporta más del 90% de su producción en vez de retenerla en el país y que ésta se quede en manos de los mexicanos. Con ello hemos minimizado los beneficios de la plata y además hemos fomentado la depredación de nuestros recursos naturales. La presente iniciativa pretende reconocer la experiencia mexicana monetaria a través de la identificación y prevención de errores a fin de realizar y sustentar una propuesta que tenga como objetivo detonar la utilización masiva de dicho metal precioso como medio efectivo de ahorro. En resumen, lo que proponemos es trabajar conjuntamente con el Banco de México para establecer un piso que arroje certidumbre al valor de la moneda de plata acuñada por esa institución. Proponemos que el valor de la onza Libertad no se refiera a una cotización diaria del precio internacional de la moneda, como hoy ocurre, sino a variables de comportamiento histórico. Permítanme concluir diciendo que si en el tiempo la plata como mercancía en manos de empresas transnacionales no pierde valor, que la moneda de plata como instrumento de ahorro popular tampoco lo pierda. Muchas gracias, compañeros.